Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros, conectados con el fin de probablemente crecer un poquito más, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra misma y no por lo que pueda interpretarse en ese espacio. Recuerde, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga, que la opción que usted tiene es de poder llevar al análisis lo que usted escucha acá para poder desechar lo que no sirve, pero atesorar lo que verdaderamente vale la pena y en este caso lo que trasciende a nuestras vidas en el evento transformador de nuestras mentes y nuestros corazones es la palabra de Dios. Bien, sin más ni más, mis hermanos, quiero que me acompañen por favor al libro de Jeremías. Libro de Jeremías. En el capítulo 17 y ya vamos a ver el versículo. Solamente quiero hacer alusión a el profeta, que es el que aparece acá, pues con unos relatos tremendos. Cuando usted lo lee, pues ve toda la situación, la revelación que Dios pone en la mente y el corazón de este profeta. Y pues sin embargo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, para quien era que se estaba dando en efecto la profecía, pues era indiferente, ¿verdad? Dentro de todo me imagino de que había algún grupo de personas, ¿verdad?, que sí efectivamente pues sí hacían reverencia a la palabra, a la instrucción revelada por Dios. Pero mis hermanos, ¿verdad?, principalmente estas profecías iban para los reyes, ¿verdad?, que eran los que efectivamente gobernaban este pueblo, y pues la dirección que estaban dando era totalmente diferente. Por lo tanto había una permisibilidad, una tolerancia, ¿verdad?, de todo lo que ofendía a Dios definitivamente. Entonces vemos, mis hermanos, cómo en el capítulo 17 se habla del tema. Acompáñenme por favor, capítulo 17 de Jeremías. El tema dice: el pecado escrito en el corazón de Judá. Pero, mis hermanos, en nuestra congregación se nos enseñó hace muchísimo tiempo, ya casi no se repite, ¿verdad?, pero se nos enseñó hace mucho tiempo que cuando aparece un nombre, entonces nosotros lo sustituyamos por el nuestro, ¿verdad? Entonces en este caso tendríamos que leer el pecado escrito en el corazón de Carlos Alberto. Y en el caso suyo, pues indiscutiblemente usted decidirá si lo sustituye o no. Pero en este caso, el pecado escrito en el corazón de Carlos Alberto. ¿Dónde está escrito el pecado, mis hermanos? Fíjese bien que el corazón, mis hermanos, es un lugar, híjole, es como un punto de encuentro, ¿verdad?, de tantas cosas, de las cosas buenas como de las cosas malas. Pero el que es el dueño del corazón, el que los pesa, es nuestro bendito Padre Celestial. Sin embargo, Él ha delegado, a usted le ha dado un corazón, a mí me ha dado un corazón, y biológicamente nosotros sabemos si lo cuidamos o no, si somos saludables o no. Y en las estadísticas le comentaba yo a mis amigos, ¿verdad?, con los que hablo más frecuentemente, la mayor parte de abogados que yo he conocido, una gran cantidad de abogados que yo he conocido, mueren por infartos al corazón. El trabajo del abogado, mis hermanos, ¿verdad?, perdón que me salga un poquito, solamente quiero nada más hacer una comparación de lo que sucede. El trabajo del abogado probablemente no sea físico, ¿verdad?, como usted espera verlo tal vez en el trabajo que normalmente se define como tal. El trabajo del abogado es un trabajo en el que involucra el corazón y muchas veces las emociones. Por lo menos para mí a veces es bien difícil divorciar una cosa de la otra, ¿verdad?, porque yo me apasiono con el problema del cliente. No es que lo miro como cliente y a pesar de los años que han pasado, me he insensibilizado con todo lo que he vivido a través de mi ejercicio independiente. Pero no, mis hermanos, realmente yo pues me vuelvo empático y creo que es lo que le pasa a la gran mayoría de abogados.
Y digo, a la gran mayoría, no a todos, ¿verdad? Pero igual, los que yo conozco, sí, definitivamente. Y esa gente que ha fallecido por estas causas es porque no nos cuidamos. Digo, biológica y físicamente no nos cuidamos. Pero, mis hermanos, espiritualmente también es necesario que usted y yo cuidemos nuestro corazón. Porque hasta este momento yo en ningún momento he visto en la Biblia, ¿verdad? No lo he leído. Probablemente sí, ya les digo, no es por jactarme, sino que porque declaro mi necesidad de tener contacto con la palabra de Dios. Yo ya leí por 3 veces la Biblia completa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y en cada una de las ocasiones, principalmente en la primera, para mí todo era una novedad. En la segunda encontré cosas que definitivamente no recordaba haberlas visto. Y en la tercera encontré la voz de Dios claramente, porque es necesario que usted y yo, cuando leemos la bendita palabra, nos entreguemos en lo que estamos haciendo. No, usted no puede estar así. No sé si nos hemos fijado, pero últimamente estamos con el teléfono, estamos con 3 o 4 personas reunidos y estamos concentrados en el teléfono, más no en los comentarios que se supone que en una reunión, pues ya sea de trabajo, ya sea para departir o lo que sea, las otras personas están hablando, y en eso pues reaccionamos y nos damos cuenta que estamos en ese hacer humano, y respondemos, perdón, ¿me puede repetir lo que dijo? Porque no estamos atentos. En ese sentido, la palabra de Dios es igual, requiere de un espacio, mis hermanos. No es de que pues sí, yo ya leí, ¿verdad? Mi Biblia devocional. Yo tengo una Biblia devocional que se llama Tu Andar Diario, y esa pues Biblia nos da de 3 a 5 capítulos, dependiendo, ¿verdad? Para poderla leer en un año, pero con probabilidad, quizás en un momento yo también la he leído y digo, bueno, ya cumplí, ¿verdad? Como que es una regla que se nos impone. Definitivamente eso, yo podría decir, no sirve, aunque la palabra de Dios dice que ella no vuelve vacía, y yo quiero entender que cuando dice no vuelve vacía está hablando de tierras fértiles, pero hay tierras que son borrascosas, espinosas, ¿verdad? Pues aquí cuando nosotros vamos en dirección a Tonacatepeque o Pico, ¿verdad? Para los que no son salvadoreños, pues, ¿verdad? Son municipios que existen acá, hay una carretera, y usted ve de que ahí en una gran porción de ese lugar hay piedra volcánica, hay lava petrificada, y o sea, ahí no puede sembrar nada. Bueno, de hecho hay algún zacatillo o algo así, ¿verdad? Pero algo que de verdad vaya a ser productivo, definitivamente no. Y así es nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Probablemente sea fértil o probablemente no lo sea. Y entonces debemos de pedirle al Espíritu Santo que si hay dureza de mente y de corazón y no estoy entendiendo, ¿verdad? Porque vayámonos a aquellas ilustraciones o recuerdos, mejor dicho, de cuando éramos chiquitos, cuando estábamos pequeños, cuando empezamos nuestra escuela formal, nuestra educación formal, ¿verdad? Y nos enseñaron, por ejemplo, a leer, ¿verdad? A, E, I, O, U. Usted no nació leyendo, mi hermano. Usted no tuvo que aprender eso, ¿verdad? O los números, mis hermanos, 1 más 1. Bueno, yo sí confieso, toda la vida tuve problemas con las matemáticas, y creo que al final la decisión de estudiar la carrera que estudié, la estudié porque al revisar el pensum definitivamente no llevaba matemáticas. No es que no hubiese sido capaz, pero la verdad la cosa es que no quería complicarme la vida. Pero lo que quiero decirles es de que yo tuve problemas con la división, ¿verdad? Cuando estábamos aprendiendo la suma, la resta, la multiplicación, lo que a mí me cuesta hasta el día de hoy es la división. Ahora es bien fácil, ¿verdad? Meto el teléfono y tanto por tanto o entre tanto y me da, ¿verdad? Ya la respuesta, pero o una calculadora que usted tenga o la calculadora de su computadora. Pero en aquel momento, pues definitivamente estaba en el proceso de aprendizaje
Y era difícil, y yo lloraba, y yo veía como una cosa tortuosa el estar aprendiendo eso. Y mi madre, bendito sea Dios, mi madre, siempre estaba ella exigiéndome. Ella era disciplinada en ese punto, ¿verdad? Pero por más esfuerzos que hizo, la matemática definitivamente no me gustó. Bueno, de hecho, ella hubiese querido que yo hubiera estudiado. Aquí cerca de donde yo vivo hay una institución que hoy se llama INCO, que es el Instituto Nacional de Comercio. Cuando yo estaba en esa etapa de formación académica se llamaba ENCO, Escuela Nacional de Comercio. Entonces ella quería que yo estudiara ahí. Mi hermano, imagine qué desastre hubiera sido, porque a mí no me gustan los números. La palabra de Dios, mis hermanos, de una forma burda es igual. Probablemente usted no le haya sabor a la comprensión de lo que va leyendo, pero porque lo estamos queriendo leer así, ¿verdad? Como esos niños rudos, como esos niños naturales, ¿verdad? Pero no pedimos la presencia del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la unción y la revelación del Espíritu Santo sobre lo que nos quiere decir, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios declara que no es de interpretación privada, mis hermanos, yo sí puedo decirles, para mí hay mensajes bien personales, bien exclusivamente personales, y no solamente aquellos que dicen que yo soy la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Que yo estoy en el hueco de su mano, que Él es amor por sobre todas las cosas, que no, mis hermanos, hay reprensiones directas que yo he recibido en la palabra de Dios, y un día voy a tocar esa porción, mis hermanos, porque le digo, yo cuando he entrado en ese punto de leer la palabra bajo la cobertura, el Señor me ha revelado tantas cosas y ha sido una verdad. Imagínense cuando se escribió la palabra de Dios, sin embargo, toma vigencia en el momento que usted y yo decidimos leerla y nos lo aplicamos. Entonces, repito, si usted lo lee como un documento escrito, histórico, que está por ahí para darle alguna referencia o información, pues se la va a dar, ¿verdad? Se la va a dar, porque ahí aparece, se señalan tiempos de tiempos. Pero cuando usted lo hace a través, repito, y soy incisivo en esto, bajo la cobertura del Espíritu Santo, indiscutiblemente usted recibirá ese mensaje personalizado. Y es así como vemos nosotros que acá vemos nosotros en el versículo 9, si me acompaña, nos dice claramente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. ¡Wow! Mis hermanos, de verdad, esto es tremendamente una verdad real, ¿verdad? Porque imagínense, el título dice: el pecado escrito en el corazón de Carlos Alberto. Decía, usted va a decir, ¿verdad? Yo sé que aquí está mi amigo Carlos Daniel, que es de los que escucha, ¿verdad? Quisiera creer que siempre lo escucha, ¿verdad? Mi hermana también, ¿verdad? Ana Silvia. Entonces tendría que decir: el pecado escrito en el corazón de Carlos Daniel, en el corazón de Ana Silvia, en el corazón de Eduardo García, en el corazón de Rebeca de García. Ya voy a pasar lista, ¿verdad? Para ver quiénes son los que están ahí escuchando lo que estamos hablando acá, mis hermanos, y los likes. Aunque no lo hago por eso, pero algunos digo, wow, ¿verdad? He llegado a 10 likes. Es una sensación, ya soy un influencer. Aquí el influencer, mis hermanos, es Jesús a través del Espíritu Santo, por la voluntad y la bendición de nuestro bendito Padre Celestial. Y decía: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El problema, mis hermanos, no solamente es el hecho de que es engañoso, ¿verdad? No solamente es el punto que sea engañoso. Un corazón que verdaderamente haya nacido de nuevo definitivamente no puede entrar en esa categoría. No puede entrar en esa categoría. El punto es de que si tenemos un corazón engañoso,
no solamente, fíjese bien mi hermano y mi hermana, y esto lo digo con autoridad, no solamente nos engañamos a nosotros mismos, sino que lamentablemente engañamos a las otras personas, mas nunca a Dios. ¿Nos queda claro eso? Yo puedo engañarme a mí mismo, creyendo que estoy, ¿qué?, en una relación permanente, estable y constante de adoración, de entrega, de servicio a Dios, pero definitivamente el que pesa mi corazón es mi bendito Padre Celestial. Yo puedo engañarlo a usted, mi hermano, igual con ese espacio, hacerle creer que soy wow, ¿verdad? Lo más espiritual que hay y mire, pues el aura que tengo alrededor de mi cuerpo, ¿verdad? De la santidad. Eso es hipocresía, eso es mentira. Todos fallamos todos los días. Yo se los decía en la taza anterior, yo la riego todos los días y quizás las 24 horas hasta dormido la riego, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucede? Nos acercamos a ese trono de gracia y nos ponemos a cuenta, porque la palabra de Dios dice claramente que el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanzará misericordia. Entonces, mis hermanos, este corazón que el Señor nos ha dado, con probabilidad en ese estado natural sí tiene esa calificación que está dando la palabra de Dios, porque está diciendo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Usted puede identificar qué situaciones pervertidas puede haber en usted o en los demás, porque si las vemos en nosotros, estamos entrando en ese nivel de crecimiento, ¿verdad? Tal cual lo dice la intención de ese espacio, ¿verdad? El que nosotros lleguemos al siguiente nivel y nos demos cuenta, mis hermanos, por esa madurez espiritual, que efectivamente pueda ser que yo esté en el calificativo de engañoso y perverso, o yo pueda percibir de usted qué es lo engañoso y qué es lo perverso que hay. Y si ni yo me doy cuenta, y si tampoco puedo ver el pecado del otro, estoy cauterizado. Quiero decirte, mi hermano y hermana, una vez más, enfáticamente, que Dios sí lo ve. El que pesa los corazones es Jehová. Pero continúa la palabra. ¿Quién lo conocerá? Usted y yo, con probabilidad no. Digo, a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Yo ya les he hecho referencia a esas situaciones, ¿verdad? Donde hay gente que probablemente en algún momento se cruzó en mi vida, en esa vida de pecado, desordenada, en esa elección que yo hice, que al final de cuentas, ¿qué? O sea, me genera, me vuelvo y me siento asqueado de esa situación. Y la gente, cuando me ve ahora caminar en las cosas de Dios, repito una vez más, no en una santidad, híjole, deslumbrante, no. Y yo lo que quiero es verdaderamente no volver atrás, definitivamente no quiero volver atrás. Entonces resulta de que esa gente sí se quedó allá, ¿verdad? Se quedaron allá atrás y se quedaron en el mismo vómito, han quedado nadando en todas sus circunstancias. No digo, yo no soy pecador, repito una vez más, yo me equivoco en las 24 horas, pero ya no estoy allá, lo siento, ya pasaron 20 y pico de años y ya no estoy allá. Bueno, y quiero aprovechar de corregir, porque en la taza de café anterior dije que yo llegué a los pies del Señor en el 99, pero que yo había recibido verdaderamente al Señor en el 2021. Eso fue un dato equivocado. Yo verdaderamente tuve mi encuentro con mi bendito Padre Celestial y puedo decir sí, recibí esa bendición de la salvación en el 2001, es decir, desde el 2001 para acá he venido subiendo la cuesta, mis hermanos, y a veces me he deslizado, y a veces me he tropezado, y a veces me he caído, pero el Señor me levanta y me levanta y me levanta, y definitivamente ahí voy, y aquí estamos a la fecha, ahora compartiendo la palabra de Dios, y eso es maravilloso, porque ¿quién pudiera haberlo dicho? Sí, exactamente, hace 20 y tantos años atrás, yo hablando de la palabra de Dios, por Dios, ¿verdad? Entonces, nada que ver. Si bien es cierto, no soy santo en el esplendor de lo que Dios quisiera que sea, tampoco soy lo que era, definitivamente. Entonces, ese engaño, esa perversidad, la conoce Dios.
No es un interrogante de que, de verdad, saber quién lo conocerá. Acuérdese, mi hermano y mi hermana, que usted y yo tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da discernimiento. Entonces, si nosotros no hemos permitido que el pecado cauterice nuestra vida, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, perfectamente de dónde nos estamos parando, hacia dónde estamos yendo o de dónde se está parando la persona que está enfrente y hacia dónde va y cuál será la recompensa que tenga. Entonces vemos nosotros que continúa la palabra expresando: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. De sus obras. De sus obras. ¿Recuerda usted que en la tasa anterior yo mencionaba precisamente esta parte de la palabra de Dios donde el Señor decía, por sus frutos los conoceréis? Entonces, hermano, amiga y amiga, ¿qué es lo que nosotros estamos recibiendo al día de hoy? ¿Qué es lo que estamos pasando en este momento? Y vuelvo nuevamente a tocar aquel tema que es un tema de discusión y usted podrá tener su opinión y yo la respeto y todo lo que pueda venir alrededor de eso. No confundamos jamás prueba con consecuencia. No confundamos jamás prueba con consecuencia. Aunque usted quiera hacer las vinculaciones que quiera hacer. Una prueba definitivamente es simple y sencillamente algo que nos está forjando el carácter para poder llegar a la siguiente etapa. Y una consecuencia es una factura que usted tiene que pagar, mi hermano, la tenemos que pagar. Yo estoy pagando todavía facturas de mis errores de hace 20 y tantos años. Todavía las estoy pagando. Y no necesariamente en efectivo, mis hermanos, ¿verdad? Dios ha sido maravilloso conmigo, que ha limpiado toda esa parte y gloria y honra a Él, ¿verdad? Pero, mis hermanos, hay facturas morales, hay facturas espirituales que definitivamente, mi hermano, duele tremendamente el tener que pagarlas, pero tenemos que pagarlas. De verdad, mis hermanos, ¿verdad? Que hay un dicho por ahí, ¿verdad? Por lo menos aquí en El Salvador, que dice claramente que de esta vida nadie se va debiendo nada. Pues yo quisiera creer eso, mis hermanos, porque a mí me gustaría entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? A cero, ¿verdad? Y yo, pues, hablando ahí con mi hermana, le expresaba, ¿verdad? Que uno de mis anhelos es precisamente el que le he dicho a Dios es de que me permita pagar todas mis deudas, ¿verdad? Que me permita pagar todas mis deudas y cuando las haya pagado, que me lleve porque no le quiero dejar problemas a ella, ¿verdad? Entonces, digo, fíjate que ya estoy a punto de terminar de pagarla, así que como yo le he pedido eso a Dios, con probabilidad ya casi que me voy, ¿verdad? Así que andamos ahí cotizando ya funerarias y ataúdes y toda la cosa. Pero es algo de previsión, mis hermanos, ¿verdad? No, pues Dios sabrá en el momento en el que nos va a llevar. Creo que inclusive podría ser que yo no alcance a escuchar esta publicación. Es la soberanía de Él, ¿verdad? Pero sinceramente, mis hermanos, ¿verdad? Solamente quiero invitarlos a eso. A que nosotros nos detengamos y hagamos la reflexión y que evaluemos cuál es el pecado que está escrito en nuestro corazón. Usted lo sabe, mi hermano y mi hermana. Yo lo sé. Yo no puedo engañarme a mí mismo. En el momento en el que yo decido engañarme a mí mismo, definitivamente creo que ya ni merezco vivir porque estaría viviendo una mentira y vivir mentiras que como ya las viví, ¿verdad? No es nada grato. No tienen un buen sabor y definitivamente después se vuelve una pesadilla. Lo que probablemente para ti es un sueño, que no es verdaderamente el entrar en esa realidad de conocer cuál es el pecado que está escrito en tu corazón. Mi hermano, no se te olvide que quien prueba, escudriña, busca hasta lo más profundo de nuestra mente. Quien prueba tu corazón, te lo pasa por fuego para darte lo que tú mereces según tu camino, es Jehová. No podemos perder de vista eso, mis hermanos. Reflexionemos. ¿Se quiere unir usted a este club de gente que quiere caminar en rectitud, en santidad para el Señor, mi hermano? No digo que seamos perfectos. Por eso hice alusión a aquellos tiempos en los que yo estaba
después de la parvularia, entré a la escuela y aprender a leer, aprender las vocales, aprender a hacer sílabas, poquito a poco. No nacimos aprendidos. Y de igual manera, el nacido de nuevo, no porque haya nacido de nuevo, y no obstante que la palabra de Dios dice que su ley está escrita en mi corazón, porque es parte del nuevo pacto, entonces, mis hermanos, nosotros vamos a descuidar de poder conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios. Dicen por ahí, a mí me suena como chocante, ¿verdad? Pero el manual del Creador se llama la palabra de Dios. Para mí es simple y sencillamente la palabra de Dios. Busquemos la guía, busquemos la dirección, busquemos la exhortación, busquemos la sabiduría, busquemos la inteligencia, busquemos crecer verdaderamente en el reino de Dios, mis hermanos, y les aseguro que si nosotros somos sinceros y genuinos, encontraremos esa maravillosa vida, que es una vida que glorifica a nuestro bendito Padre Celestial. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.